Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Bien, vamos a terminar entonces ahora esta vuelta número 16 y os acordáis que hicimos el falso punto alto y las dos cadenas. Como es una V, nos falta un punto alto que ponemos ahora, ¿vale? Y cerramos con un puntito deslizado con mi punto alto falso, ¿vale? Así terminamos esta vuelta número 16. Mirad, ¿eh? Espectacular. Parece que va muy volado, pero no va volado, ¿vale? Luego ya habéis visto cómo queda, así que no tengo nada que decir. Vamos con la vuelta número 17, entonces, en la que nos vamos a meter dentro del huequito de las cadenas con un puntito deslizado y 3 cadenas arriba. Estas apenas se van a ver, entonces no os voy a complicar. Aunque, de verdad, podemos hacer nuestro falso punto alto. Vamos, le damos un poquito de holgura y ponemos ese punto alto ahí. Espectacular, espectacular. Otro punto alto, una V. Vamos a poner una V, es decir, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Vale? Y ahora tenemos estos dos de la V de la vuelta anterior que nos los vamos a hacer. Los vamos a tejer puntos altos dobles de relieve por delante. Entonces, vamos allá con el punto alto de relieve por delante. Uno. Y otro punto alto doble de relieve por delante. Ya sabéis lo que opino. Si queréis, podéis enganchar el punto alto de relieve o bien como lo estoy tejiendo yo sobre las dos cadenas o directamente pasando el punto, ¿vale? Atravesando el punto. Eso ya es una elección. Bien. 2 cadenas. Y atención, saltamos una V completa y nos vamos a la siguiente. Y entonces empezamos a hacer, como son simétricos todas las Vs, pues aquí empezamos con el punto alto doble, un punto alto doble tomando esas 2 hebritas. Ahí está, punto alto doble 1, punto alto doble 2, punto alto doble 2, ¿vale? Y ahora dentro, pues nos toca poner la V, aquí dentro del hueco, un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos, 1 y 2. Tenemos la V terminada. ¿Veis lo que os decía de los puntos altos de relieve? Ahora nos toca de este lado volver a poner esos puntos altos de relieve, ¿vale? Altos dobles de relieve. Empezamos el primero sobre la V anterior en los puntos de fuera. Sé que es algo más tedioso, ¿vale? Pero queda mejor. Entonces yo lo voy a hacer. Ahí está, uno, ahí. Y el otro. ¿Vale? Bueno, uno y el otro. Ahí está. Tejemos los 2 puntos altos dobles de relieve y tenemos una V completa.
Nos repetimos de nuevo 2 cadenas y saltando una V, nos vamos a la siguiente y ponemos ese punto alto de relieve por delante, punto alto doble, perdón, de relieve por delante. Así los dos primeros. ¿Vale? De nuevo ponemos la V y ya estamos repitiendo todo el tiempo. 1 y 2 puntos altos dentro del hueco de cadenas, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos. Repetimos todo el tiempo, ¿vale? Todo el tiempo igual. Qué bonito, madre mía, qué bonita. Muy bonita. Vale, pues venga, seguimos. Toda la vuelta así y nos encontramos. Se nos empieza casi a salir de la pantalla, ¿eh? Está espectacular, ya va muy bonita. ¿Has visto el relieve cómo ha quedado de bien? Bueno, terminamos la vuelta uniéndonos con un puntito deslizado, tejiendo esos dos últimos puntos de relieve. Acordaros que empezamos metiéndonos en la V. Entonces nos faltan esos dos puntitos de relieve. Nada, nos unimos con ese punto deslizado en ese primer punto y así tendríamos nuestra vuelta número 17 terminada. Y nos vamos directamente a la 18, ¿vale? No vamos a tardar ni un segundo más. Para eso tenemos que irnos con puntitos deslizados al medio de las Vs. Bien, entonces ahí, ¿vale? Al medio de esa V tenemos ese medio. Y ahí empezamos a poner 1, 2, 3, un punto alto que no se cierra y otro punto alto que se cierra con los dos primeros. Es decir, vamos a volver a hacer esta vueltita, ¿vale? Como la florecita. Y tejemos 1, 2 y 3 cadenitas para en el mismo hueco poner esos 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Cerramos 1, 2 y 3 cadenitas para poner de nuevo un punto alto inacabado, otro que está por terminar y el tercero que cierra los 3. ¿Bien? 2 cadenitas de separación y atención ahora, veréis qué chulo lo que vamos a tejer. Tenemos los puntos de relieve, ¿recordáis? Pues los vamos a seguir tejiendo en relieve, ¿vale? Pero la diferencia va a ser que los vamos a cerrar juntos, ya vais a ver. Empezamos uno. No lo terminamos. Tejemos el otro. Y ahora ya sí cerramos los dos juntos. ¿Bien? Y repetimos del otro lado porque ya hemos hecho, si os fijáis, ya tenemos como un principio. Ahora, de seguidito, tenemos que hacer la otra mitad, ¿vale? Empezamos tejiendo esos dos puntos altos de relieve por delante, perdón, dos puntos altos dobles de relieve tejidos por delante que se cierran juntos. Bien, que es que hay que decir un montón de palabras, pero los repito, Dos puntos altos dobles de relieve por delante que se cierran juntos. Ahí está. A veces resulta complicado sacar esas dos hebritas, pero ahí, nos cerramos juntos. ¿Bien? Después os imagináis que lo que vamos a hacer es recogerlo todo, ¿verdad? Ya sabéis por dónde va. No me cabe ninguna duda. 2 cadenitas y empezamos a tejer nuestra florcita. Entonces nos vamos dentro del hueco y tejemos 1, 2, 3 y cerramos. 1, 2, 3 cadenas, otra vez 3 puntos altos que se cierran juntos. Inacabado 2, inacabado 3 y cerramos. Otra vez 1, 2 y 3 cadenitas y repetimos. Fácil la vuelta también, aunque tengo que admitir que esta se complica un pelín. Pero es fácil, ¿verdad? Ya hemos hecho 2 motivos de flores. 2 cadenas de separación y ahí ya estamos repitiendo esto que tenemos aquí.
Entonces vamos allá. Estos los olvidamos, ¿eh? Las cadenas de los puntos altos de la V nos olvidamos de ellos. Solo vamos a tejer sobre los puntos de relieve. Tejemos un punto alto que no lo terminamos y tejemos el segundo punto alto doble, el segundo punto alto doble que lo terminamos juntos. 1, 2 y cerramos. ¿Vale? Seguido nos vamos al otro lado y repetimos. Ahí tenemos el primer punto alto doble que no termino de cerrar y engancho con el segundo. Ahí está. Los cierro los dos juntos, ¿vale? Pues nada, esto mismo lo vamos a repetir. Mirad, qué chulo. Lo vamos a repetir todas las vueltas, toda la vuelta, que ya va siendo un señor mandala, ¿vale? Lo vamos a repetir toda la vuelta. Vamos allá con esto. Bien, tejemos los dos puntos juntos y nos unimos al primer punto con un puntito deslizado. Terminamos de esta manera nuestra vuelta número 18 y nos vamos directamente y sin parar al primero de los huecos con un puntito deslizado. ¿Por qué razón? Vamos a repetir esta vuelta, ¿vale? Entonces, empezamos con ese falso punto alto, bueno, con ese punto alto de inicio, vamos a decirlo así, porque yo le he cambiado el nombre y no hay necesidad. Un punto alto en lugar de las 3 cadenitas para poner los puntos altos en cada hueco, tantos como 6, 4, 5, 6 puntos altos y me voy directamente al otro huequito de cadenas donde tejemos otros 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, y con 1, 2 y 3 cadenitas he terminado, digamos, con esta flor. Para pasarme a la siguiente, pongo 3 cadenitas y vamos a tejer un punto bajo de relieve uniendo estos dos huecos, estas dos filas de puntos de relieve. Como se han ido uniendo, pues ahora solo nos queda acabar el cierre, que se queden pegaditos, de tal manera que se nos muestre pues como la unión, ¿vale? Entonces hacemos 2 puntos bajos en uno, cerramos una disminución de 2 puntos bajos de relieve enganchando los dos huecos. Tejemos 3 cadenas, tan fácil como eso. Tejemos 3 cadenas, nos vamos al primero de los huecos y empezamos a poner esos 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Seguido, sin espacio y sin nada, nos vamos al siguiente hueco y tejemos otros 6. 1, 2, ¿cómo está quedando de bonita? ¿Cómo la lleváis? ¿Cómo la estáis llevando? Es que es espectacular, ¿cierto? 4, 5. Voy a repetir otra vez ese punto bajo y ya cada una, cookie crocheteras del mundo, seguís 3 cadenitas y un primer punto bajo de relieve con esos 2 juntos que no cierro y otros 2 y el otro, perdón, punto bajo y cierro los 2 juntos. Así, ¿veis? Se nos queda muy pronunciado el cierre y además se nos queda unido. Bueno, pues nada, toda la vuelta sí, toda la vuelta sí. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Madre mía, espectacular. Bueno, voy a hacer toda la vuelta y nos encontramos, ¿vale? Venga, vamos allá. Vueltita 19 terminada. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Bueno, mentira, terminada no, nos falta esas cadenitas iniciales y unirnos con ese primer punto. Cuidado, que no está bien todas las hebras.
Nos unimos con ese primer punto. ¿Bien? Vuelta 19, hemos dicho terminada. Vamos entonces con la 20, en la que vamos a empezar, ¿vale? Poniendo ese punto de relieve por detrás. Directamente voy a empezar a poner un punto de relieve por detrás, como si fuera un punto bajo. Mirar, esta es otra manera de empezar, distinta de la que hemos empezado aquí atrás, ¿vale? Yo ni pongo cadena ni pongo nada, solo cedo un poquito el hilo, ¿vale? Y voy a poner un punto de relieve tomado por detrás. Y acabo el punto como si fuera un punto bajo. Y ahora voy a poner 2 cadenas más. De esa manera tengo mi primer punto de relieve tejido. Y voy a poner en todos los puntos un punto de relieve. 2 por detrás. 3, 4, 5 y 6. He terminado una de las mitades, digamos, ¿no? Que estamos tejiendo. 6. Me voy directamente y sigo los otros 6. Es como esta vuelta que hemos tejido aquí. Bien. Entonces seguimos ahí tejiendo los siguientes 6. 1. Con lo cual estamos uniendo el espacio. 2. 3. 4. 5. Y 6. Tenemos el primer pedacito, el primer bloque ya tejido y ahora tejemos un punto alto en el hueco de cadenas y un punto alto en el siguiente hueco de cadenas. Ya está. Esto es lo más complicado que vamos a hacer. Y te volvemos a tejer los 12 puntos de relieve por detrás. Los 6 de un lado y los 6 de otro se cierran ahora mismo. Estamos cerrando. 3, 4, 5 y 6. Los 6 del otro lado. Bueno, yo quiero ver vuestros mandalas y quiero ver vuestros comentarios diciéndome qué os parece este mandala o este atrapasueños, si lo vas a convertir en atrapasueños. Si no, quiero sí que me regales tu comentario. Y si no estás suscrito al canal, estás tardando. ¡Estás tardando! Bueno, ya he tejido los siguientes 12. Y aquí, un punto alto en el hueco de las cadenas, un punto alto en el hueco, cuidado con las hebritas, de cadenas y repetimos. Y todo el tiempo vamos a repetir lo mismo. Está tomando una forma muy linda, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir toda la vuelta así, que ya es grande, ¿eh? Ya nos cuesta tejer esta vuelta tan larga. Pero bueno, vamos, al tran, poquito a poco vamos a tejer toda la vuelta. Y nos encontramos cuando esté. Vamos allá. Mirar esto. Mirar cómo va nuestra vuelta ya número 20. Son 24, o sea que ya no nos quedan más que 4 para terminar el mandala. ¿Cómo va de lindo? Bueno, vamos allá. Terminamos esta vuelta. Hemos tejido un punto alto de este lado, un punto alto del otro y nos unimos a la segunda de las cadenas que hicimos. ¿Os acordáis? Al principio de vuelta. En ese nuevo punto, en ese punto de relieve diferente que hemos tejido, ¿verdad? Bien, ahora, y saltándonos este primero que se va a quedar sin hacer, en él tenemos que hacer un puntito deslizado para empezar del bloque en el segundo, ¿vale? Y entonces aquí voy a hacer o 3 cadenas, atención siempre, ¿vale? O 3 cadenas o ese falsito punto, ay, perdón que está muy volado, ahí, ese falsito punto alto que a mí me gusta ya tanto tejer, ahí y ahí. Tenemos ese falsito punto alto que queda estupendo. Y ahora 2 cadenitas saltando
¿vale? Saltando un punto, en el siguiente tejemos un punto alto. 2 cadenitas y saltando un punto, en el siguiente un punto alto. 2 cadenitas y sin saltar, es decir, en el siguiente, yo tejo otro punto alto. 2 cadenitas, saltando uno, en el siguiente un punto alto. 2 cadenitas, saltando uno, en el siguiente un punto alto. ¿Vale? Esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo todo el tiempo aquí, dentro de lo que son estos pétalos, vamos a llamar así, o estos arcos que estamos rellenando, ¿vale? Y ahora, un punto alto doble de relieve, este le dejamos sin tejer y sin nada. Y sobre el punto alto, tejo un punto alto de relieve. O así, o como ya hemos visto antes, ¿vale? Lo tejemos desde el medio. Eso ya, punto alto doble de relieve por delante, ahí, enganchando el punto, ¿vale? Y otro en el siguiente punto alto que está ahí, ¿vale? Bueno, pues así vamos a tejer. Seguimos y saltando uno de los de relieve, ¿vale? De los de relieve que hay por detrás de la vuelta anterior, el primero le saltamos y en el segundo un punto. Ahora seguido 2 cadenas, seguidas 2 cadenas, saltando un punto, en el siguiente un punto alto. 2 cadenas y saltando un punto, en el siguiente un punto alto, ¿verdad? 2 cadenitas más, siempre 2 cadenas de separación, pero aquí no saltamos un punto, lo hacemos seguido, ¿vale? Lo tejemos seguido, estamos haciendo aumento. 1 y 2 cadenas, saltando 1, tenemos ahí 2 cadenas, uy, se me ha quitado, 2 cadenas, saltando 1 en el siguiente. Hasta ahí. Ya tenemos el segundo de los arcos hechito. Y ahora nos queda tejer y sin cadenas y sin nada, ¿vale? Estos 4 puntos, ¿veis? Van tejidos juntos, pues aquí igual. Y tejido de relieve por delante, ¿vale? 1 y 2 sobre los puntos altos de la vuelta anterior, ¿vale? Ahí. Los tejemos y los tenemos. Entonces, y sin cadenas de separación ni de mediación, saltamos este y tejemos el siguiente punto alto. Y ahora ya sí, repetimos. 2 cadenas, saltando 1, bien. 2 cadenas, saltando 1. Y ahora que ya estoy en el medio, las 2 cadenas no tienen separación abajo, directamente van al siguiente punto, ¿vale? 2 cadenas, es fácil, ¿cierto? Bueno, pues toda la vuelta la tejemos así y lo tenemos, ¿vale? Cuando acabemos el arco, ¿veis? Cuando hemos terminado ya el arco, van seguidos los puntos de relieve. En los 2 puntos altos vamos a tejer 2 puntos altos dobles de relieve por delante. ¿Va? ¿Comprendido? Bueno, pues toda la vuelta tejiendo así, mira, va volándose, va volando, va quedando espectacular. Espectacular. Yo creo que muy, 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 muy bonito. ¿Vale? Pues venga, ahí vamos a seguir. Ahí vamos a seguir dándolo todo con este mandala que es un verdadero espectáculo. ¿Sí? Seguimos toda la vuelta y nos encontramos. Vuelta número 21. Acabada la vuelta 21. Acabada la vuelta 21. Yo creo que es muy, muy bonito. Luego ya viene estiradito, va a quedar espectacular. Bueno, lo habéis visto con el color degradado, pero con el cambio, con el degradado azul de azules. Pero bueno, nada que decir. Hemos terminado la vuelta 21. Vamos a empezar la vuelta 22 y nos quedarán 3, 22, 23 y 24. Vamos allá. Para la 22 empezamos metiéndonos en el primer hueco de cadenas que tejemos, ¿vale? Y ahí tejemos o 3 cadenitas o el falsito punto alto, que me encanta, y otro punto alto más, ¿vale?
Tejemos el punto de inicio más uno más y ahora un punto alto doble de relieve por delante sobre el punto alto. ¿Vale? 2 puntos altos más. 1 y 2. Punto alto doble de relieve sobre este. Y 2 puntos más. Todos los huecos los vamos a llenar de la misma manera. Es decir, 2 puntos altos y sobre el punto alto de relieve doble. ¿Bien? ¿Comprendido? Entonces, el hueco, 2 puntos. 1 y 2. 2 puntos altos. Cuidadito ahí. 2 puntos altos. Y sobre el punto alto, relieve. Y punto alto doble. Ahí tenemos el primero de los momentos ya tejido. Casi tejido, perdón. Me falta el quinto. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora, este último, con este, que es el primero de la siguiente fase, pues los tejeremos juntos y en punto alto doble de relieve por delante. Tejemos ahí y se irá junto con el otro, ¿vale? Vamos a repetirlo otra vez, así que no os preocupéis, pero os cuento, ¿no? Hemos tejido los 5 huecos con punto alto de relieve doble sobre los puntos altos de la vuelta anterior. Entre medias, 2 puntos. Y aquí unimos para que se nos vaya quedando esa formita, ¿vale? Esa formita que necesitamos de cerrar, ¿no? Digamos, de cerrar huecos, de ir cerrando pétalos. Entonces, nada, listo, lo tenemos. Punto alto y a partir de ahí 2 puntos altos, 1 y 2 en todos los huecos, 2 puntos altos y relieve. 2 puntos altos y punto alto doble relieve. 2 puntos altos. 5 veces, porque tenemos 5 huecos en cada pétalo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego el que os comentaba. Vamos allá. Ahí estamos. 2. También es muy fácil esta vuelta, ¿cierto? Ahí. El último tenemos otra vez y ya luego repetimos todo el tiempo. Mirad, tenemos los 5 huecos tejidos con 2 puntos altos cada uno y el punto de relieve, el punto alto doble de relieve. Y ahora aquí, pues para unir los dos pedacitos, un punto alto de relieve sobre el punto último, pero no lo cerramos porque lo vamos a tejer con el primero. ¿Veis? Con el primero del siguiente hueco. Aquí están los dos de la vuelta anterior, pero es sobre el punto alto primero del siguiente bloque. Y ahí cerramos. ¿Comprendido? Cerramos estos dos. Cerramos estos dos. Y ahí vamos dejando nuestro pétalo. Pues nada, ya solo nos queda repetir y repetir y repetir hasta el final de la vuelta, que ya empiezan a ser larguitas, ¿verdad? Así que vamos allá. Seguimos, seguimos, seguimos. Nos vemos cuando tengamos toda la vuelta lista. Fácil esta vuelta también, ¿verdad? En cada hueco de cadenas, resumiendo, en cada hueco de cadenas ponemos 2 puntos altos y los puntos altos de la vuelta anterior un punto alto de relieve doble. Y cuando llegamos al final, estos dos los tejemos juntos, puntos altos de relieve dobles, juntos los dos, para que hagamos ese triangulito, esa forma de pico. ¿Comprendido? Pues vamos a hacer toda la vuelta. Nos vemos al terminar. Mirad, vuelta número 22, terminada. Bueno, terminada no, porque me queda cerrar la vuelta. Y se cierra con esos puntos altos de relieve por delante, dobles, juntos y cerrados. Y me uno al primero de los puntos
con un puntito deslizado. Lo tenemos. Ahora sí tengo cerrada la vuelta, ¿vale? Vamos con la vuelta 23, nos quedan 2 y esta es muy fácil porque vamos a tejer un punto bajo tomando la hebra de atrás en todos los puntos. Un punto bajo en cada punto, tomando la hebrita trasera. Así que no tengo mucho más que añadir, excepto que cuando lleguemos, que lleguemos a la primera unión, a los puntos que hemos tejido juntos en la vuelta anterior, vamos a ponerlo de relieve para que se enfatice. Bien, este puntito va a ir de relieve. Así se va a enmarcar o remarcar más, que eso es lo que queda chuli. Y ya está, y seguimos toda la vuelta tejiendo un punto bajo sobre la hebra trasera. ¿Veis? Pues ahí que vamos, todo el tiempo, toda la hebra trasera. Voy a volver a hacer una segunda vuelta, un segundo pétalo, vamos a decir así, para que volvamos a repetir ese punto que se teje junto. Y luego solo nos quedará la última vuelta. Y luego solo nos quedará enmarcarlo. Y luego solo nos quedará bloquearlo. Bueno, todavía nos queda, pero bueno, ya estamos para terminar. Este punto es el que vamos a tomar de relieve por delante. ¿Vale? Pues ya está. Así toda la vuelta. Vamos allá. Chao. Vamos. ¿Qué tal? Vuelta 23 terminada. ¿Cómo lo veis? Está bonita, ¿eh? Está bonita. Nos queda la última vuelta. Ahora, eso sí, tiene un pelín de rock and roll. Vamos con ella. Vamos con la última vuelta de este mandala. Vamos con ella. Y empezaremos. ¿Dónde está la hebra? Aquí. Empezaremos con una cadenita y un punto. Perdón, he puesto el punto deslizado solo sobre una hebra y lo voy a poner sobre las dos. Como venía de tejer sobre una, lo voy a poner sobre las dos, ¿vale? Y aquí una cadena y en ese mismo un puntico bajo, ¿vale? En el primero de los puntos. Otro punto bajo en el segundo y otro punto bajo en el tercero, ¿vale? ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, y saltando, perdón, dos cadenas. Y ahora, y saltando 1 y 2 en el tercero, que coincide, ¿veis ahí que coincide? Tejemos, perdón que no he puesto bien la hebra. Saltando 2, sobre el tercer punto ponemos un punto alto, otro punto alto, lo que viene siendo una V. Pero, atención, porque vamos a poner una cadena, 3 más, la primera y la tercera en un puntito deslizado, ¿vale? Una más y los otros dos puntos altos. Bien, los otros dos puntos altos. Ahí tenemos nuestra primera V con piquito terminada. Bien, seguimos. 1 y 2 cadenas. Para seguido tejer 4 más. 1, 2, 3 y 4. La primera y la cuarta unidas en un puntito deslizado. ¿Vale? 2 cadenas más. Y otra vez una V saltando 2 puntos. Saltando 2. Sobre el tercero tejemos otra V. 1 y 2 puntos altos. Una V como la que hemos hecho aquí y como la que hemos tejido durante el mandala, ¿vale? Solo que en esta ocasión tiene un piquito en medio. Una cadena. 3 más.
¿vale? Otra cadena más y los otros 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? ¿Veis? La idea es que vamos a tirar así y se nos va a quedar ahí nuestro piquito. Seguimos con 2 cadenas para llegar y saltando 1 y 2 puntos. Los últimos 3 puntos los tejemos en punto bajo. 1, 2 y 3. Nos olvidamos de este. Lo saltamos y tejemos otros 3. Ya estamos empezando la segunda repetición, ¿vale? Esto sería lo que tenemos que hacer en una y empezamos con la siguiente. Para eso hemos tejido los 3 puntos bajos, 2 cadenas para saltando 2 puntos sobre el tercero, tejer esa V, punto alto, una cadenita y 3 más, primera y tercera en deslizado, ¿vale? Para que se quede un piquito, ¿cierto? Una cadenita más y otros 2 puntos altos para tejer la V dentro del mismo hueco, ¿vale? Y ahora, y antes de tejer la siguiente V, lo que vamos a hacer es un pico más grande de 2 cadenas, 4 más, 1, 2, 3 y 4. La primera y la cuarta se unen en un deslizado, con un deslizado, 2 cadenitas más y la V siguiente, en este caso, ¿vale? Coincidiendo, vamos a ir haciendo eso, saltando 2 puntos en el tercero, empezamos, saltamos 2 puntos y en el tercero 2 puntos altos, una cadena, 1, 2 y 3 más, primera y tercera deslizado, una más y otra vez 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Ahí vamos. Otra vez tenemos el segundo de los piquitos. Así vamos a tejer todo el tiempo y será el final de nuestra vuelta, ¿vale? Perdón, voy a quitar esto, así, para que se vea bien. Ahí será el final de nuestro mandala, la última de las vueltas. Espectacular, ¿eh? Espectacular con todos estos piquitos tejidos. Ya veréis qué bonita. Vamos a verla terminada. Vamos allá, toda la vuelta. Mirad, nada que decir. Solo me quedaría, ¿vale? Cadenita al aire, porque ya está cerrada la vuelta. Cadenita al aire, bueno, cortando la hebra como ya la he cortado antes. Y tenemos el mandala terminado. Yo no sé qué os parece a vosotras, pero a mí me parece absolutamente espectacular. Así que no tengo mucho más. Que lo voy a poner en el aro, que tengo aquí un aro, que muchas veces me decís, ¿cómo lo pongo en el aro? ¿Cómo lo pongo en el aro? Bueno, es que no cabe aquí, ¿vale? No cabe en la pantalla. Pero ¿cuál es la idea de poner en el aro? Yo voy a ir pasando, a ver, ¿por dónde? Aquí. Con mi hebra, desde el piquito más alto, atravesando el aro, al siguiente piquito alto, atravieso el aro, el piquito alto, atravieso el aro y así durante todos los piquitos que tengo, ¿vale? Entonces, solo tengo que plantearme eso. Ahora, yo quiero que estos picos también se me queden abiertos o tirantes. Tendría que bloquearla. Yo creo que es mejor bloquear el mandala lo primero, pero para gusto los colores, yo os lo cuento. Yo puedo tirar otro hilo que va de aquí al siguiente aquí, al siguiente, ¿vale? Va de una punta a la siguiente punta del mismo lugar, de aquí, 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 y puedo volver a tirar otro hilo. Y puedo volver a tirar otro hilo que atraviese el aro con cualquiera de los picos, de tal manera que yo puedo pronunciar los picos que quiera, o solo este, ¿vale? Y marcarlo ahí, o de cada lado,
No sé si esto se entiende, pero es que es tan grande que es muy complicado que yo os lo pueda mostrar. Es muy grande el mandala y la madera y todo. Entonces se complica bastante. No sé si esto me lo estáis comprendiendo. Igualmente voy a echar un vídeo. Vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a ver. Yo tengo ahora mismo pasada la hebra por el primero de los picos, este, ¿no? Mismo. Y ahora con mi aguja yo paso por debajo y por arriba y por debajo, paso mi hebra de tal manera que ya la tengo enganchada. Y vuelvo a enganchar en el siguiente piquito, encontrando el agujerito que tiene el piquito por su forma. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Y así voy a ir pasando por arriba y por abajo todos los puntos, todos los piquitos. Bien, eso por un lado. Bien, ya lo tenemos. Ahí tendríamos toda la forma. Si yo quiero destacar también estos picos, puedo volver a poner un hilo. Una vez que tengo este tensado, una vez que tengo terminado este, y si yo quiero marcar otros picos, puedo pasar otra hebra. No la misma, con la misma hebra yo no puedo remarcar este y este. Es lo que quiero que comprendáis. Todos los picos, si yo los paso y están a distinta altura, no va a quedar bien. Yo puedo hacer que los picos destaquen todos, pero con distintas hebras. Esto no sé si se comprende o no, pero sería bueno que se comprendiera. Voy a terminar de unirlo y os explico bien lo que quiero decir. A ver si es más fácil de entender así, ¿ok? Vamos allá. The father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning. Ahí está. Y veis, tenemos puesta sobre una de las, sobre la punta mayor, ¿no? Sobre el pico más alto, nuestra hebrita. Si queremos, podemos pasar una hebra diferente, atención, una hebra diferente con cada uno de los puntos. Los picos de la izquierda se puede pasar una hebra, los picos de la derecha se puede volver a pasar otra hebra. Esto es una elección. Yo personalmente lo voy a dejar así, ¿vale? Porque está precioso. Entonces ya está, dicho y hecho, terminado. Aquí está nuestro mandala para esta semana, que es como el degradado en azul, pero un pelín más pequeño. Mirad, ¿ves? Aquí está el azul. Aquí está el azul, que tengo solo una mano para poder estar. Y aquí está en blanco, mucho más hermoso. ¿Vale? Azul, blanco. Pero el mismo mandala, igual de cookie, igual de bonito. Dicho esto, suscríbete al canal si te ha gustado. Suscríbete. No esperes más. Sígueme en el resto de redes. Listo. ¿Vale? Pues nada, aquí está el tutorial para hoy. Espero que lo disfrutes. ¡Chao! Un abrazo enorme. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. The father cried on the telephone, and he drove his car into the